Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Allá lejos y hace tiempo, en julio de 2018, decidimos vender nuestro auto para comprar esta vieja MB180 del año 94. El plan era camperizarla por nuestra cuenta para mudarnos a ella y salir a viajar por Sudamérica. En nuestra cabeza todo sonaba bastante ideal. Vamos al mecánico, previa pasada por el seguro. Pero por ese entonces, ¿cuánto ignorábamos sobre este nuevo mundo en el que nos estábamos metiendo? Desconocíamos casi por completo la van life, los van tours y los tutoriales para camperizar. Pero por sobre todo, ignorábamos los problemas que pueden traer los vehículos viejos. Si no es la masa, Creo que hay que sacarle la tapa, la campana es lo que tiene afloja. Hay una arandela, me parece. Lo único que sabíamos de mecánica era revisar el agua y el aceite y ponerle aire a las ruedas. Pero con el tiempo nos volvimos bastante expertos, no nos quedó otra. Esto no nos pinchó las ganas de seguir, aunque descubrimos que teníamos que hacer mucho más mantenimiento mecánico del que creíamos. Hay que ver cómo está la batería también. Esto pospuso la construcción del motorhome, que también nos resultó mucho más difícil de lo que imaginábamos. Vamos a mejorar una banda. Yo confío en lo que vos me digas. Excelente. Después de muchos preparativos, armar la camioneta. Hoy oficialmente empieza el armado de la camioneta. Aprendimos que nunca hay que subestimar los imprevistos que pueden aparecer y que nosotros no controlamos todo, o más bien, no controlamos nada. Los planes siempre pueden fallar, así que lo mejor es resignarse y que el plan sea que no haya plan, pero sí objetivos claros. Colosal, no vamos a terminar nunca más. Agotador. Bueno, vamos a seguir. Es por esto que al cabo de 6 meses de empezar los trabajos de mecánica y construcción, y estando muy lejos de poder terminar el motorhome para salir a viajar, decidimos subir al portaequipaje todo el material y equipamiento pendiente y salir así, como estábamos. Pero no nos importó, ese día fuimos muy felices. Ahora solo quedaba encontrar los lugares más lindos y con las mejores vistas para terminar de construirlo en la paz de la naturaleza. O eso creíamos. ¿Qué hago? ¿Voy por ahí? ¿Para allá? Entonces hago así. Te van a andar girando, no sé qué decir, no sé cómo decir. Yo quería tener un barco, pero no un... Dale, más rápido, más rápido. Creo que esta va a ser la parte más alta de toda la zona. Nuestra primera aventura del Chess Móvil, digamos que no salía muy bien. Nosotros queríamos un barco. Ahí está. Por lo visto subió al río nomás. Nuestro primer viaje al Paraná de Las Palmas no salió del todo bien. Por la noche, el río subió inundando todo y amenazando con ahogar nuestro sueño antes de que siquiera comenzara. Después de esta aventura, una parada importante fue Córdoba, donde fuimos a volar en parapente y donde viviríamos uno de los momentos más importantes del viaje. Creo que el vuelo daría la impresión. Las condiciones están bastante dadas. Todo va a estar bien. Buen motivo la vida. Voy. En Cuchicorral, cerca de la cumbre, hice mi primer vuelo en parapente y para rematar, rodeada de cóndores. Lo recuerdo como uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Mira, viene un cóndor, boludo. Nuestro siguiente destino fue Brasil, pero por temas familiares tuve que volver a Buenos Aires y Chilu decidió seguir viajes sola para aprovechar los días y acortar las distancias. Vamos para Brasil. Así nos recibe Brasil, este clima, queríamos venir al calor, el solcito. Los días en Brasil pasaron con mucha felicidad y diversión, como no podía ser menos en el país vecino tan alegre y amistoso. Pero se acababa el invierno y había que llegar a la nieve, así que hacia allá fuimos. Vamos en viaje hacia Bariloche. Finalmente se dio día de nieve. Esto es un sueño.
ráfagas de 80 kilómetros por hora. Pasamos todo ese invierno recorriendo la cordillera de sur a norte, viviendo en el motorhome. Qué suerte que tenemos, ni frío ni calor hace acá. Tuvimos que aprender a convivir con temperaturas bajo cero, Haciendo un simulacro de avalancha y de rescate con perro. Cualquier cosa que te sienta incómoda, me avisáis y sacamos. saber cuál era nuestro límite en el interior del motorhome y en el exterior. Tuvimos que conocer los ritmos de encendido de la MB en esas condiciones. Hay serias chances de que el sistema de agua esté un poquito congelado. Llegamos a vivir a 20 grados bajo cero, pero en los lugares más espectaculares que podríamos imaginar, encontrando una diversión tras otra. La aventura nos rodeaba por todos lados y no le podíamos escapar. Hiciste tu hike and fly, yo también. Pero el invierno finalmente llegó a su fin. Nuestros primeros años en el motorhome fueron bastante random, yendo de norte a sur y de este a oeste sin mucho sentido. Simplemente siguiendo el instinto y las ganas de hacer deportes y actividades en los lugares que más nos gustaran. No, tenemos que salir a la costa. Vamos a pie, a la costa, a la costa, a la costa. Dale ese. Dale ese. Pero seguíamos sin terminar la camioneta. Viajar era demasiado entretenido y trabajar nunca era una prioridad. Un día más de trabajo en el Chessmóvil. Así que cada tanto nos forzamos a parar y avanzar con la hora. Queríamos terminar la construcción de una vez por todas. Y si bien casi lo logramos, ese momento jamás llegó. Quedaron muchos provisorios para siempre. Ahora es un reparlante. ¿Qué vas a hacer con el xilofón este? Seguimos viajando, pero la salud tampoco se escapa de la realidad del viaje. Lo está poniendo cada vez peor. Y algunos imprevistos fueron apareciendo. Vos no te viste atrás. Estoy hecha mierda. Cada vez más deforme. Qué horror. ¿Y esa panza sexy? No aguanto más, no aguanto más. Qué guachada, no me filmes, boludo, soy un cuco. Qué impresión. Qué horror. Respirando. Menos mal la inyección y me duele mucho. Tengo resultó peor la cura que la enfermedad al final. ¿Saben el dolor que tengo? No puedo mover. En los días sucesivos tuvimos que volver al hospital 3 veces por día para recibir una inyección de corticoides, ya que la alergia no calmaba. El viaje siguió y finalmente decidimos ir a conocer uno de nuestros destinos más anhelados y que veníamos posponiendo sin ninguna razón, la carretera austral. Así que hacia allá fuimos, para encontrarnos a los pocos días de llegar con una pandemia en puertas. Para bien y para mal, las primeras semanas en el sur chileno fueron una desolación. De un día para el otro desapareció el turismo y la gente de las calles, pero eso no hizo más que mejorar el panorama para nosotros. Los parques nacionales seguían abiertos y esta región de Chile también lo estaba, posibilitándonos viajar solos y felices. Imagínense hacer un trekking en un parque nacional y tener todo el lugar solo para ustedes. Un espectáculo. Estamos solos.
Pero las semanas pasaban y la situación mundial se complicaba, sumado a la paranoia generalizada en ciertos ámbitos. 36,8, ¿está normal? Pandemia global. Si bien la región desolada en la que estábamos no tenía casos de contagio y se podía circular libremente, la gente empezó a complicar nuestra estadía en los distintos lugares. En algunos casos, llamando a la policía para que esto nos echaran, y en otros casos, esto. El trekking estuvo bien, pero rueda 2 y rueda 3. Así que nos desinflaron las ruedas. Igual esto no nos impidió seguir disfrutando y conociendo lugares más que espectaculares. Llegó un punto en el que a las complicaciones de la pandemia se sumaron otras más. Tuvimos problemas mecánicos, se nos rompió La bomba de... Problemas de salud. Llegamos a nuestro destino final con un margen de 40 minutos. Una semana de viaje para llegar a este lugar, que tengo un turno médico. Llegamos con un margen de 40 minutos. Nada mal. y visitantes indeseados. Y así amanecimos hoy. Pobrecita. Vaya. Dale, chao. Tomátela. Mientras dormíamos, escuchamos un ruido de un animal muy pesado arriba del portaequipaje. Hizo mucho peso, de hecho corrió el espejito. Miren cómo se corrió el espejito para adelante. Que fue un puma. Así que decidimos emprender el regreso hacia Argentina. Porque además de todo esto, estaba llegando el invierno a una de las regiones más australes del mundo. Para esto teníamos que hacer más de 2.000 kilómetros hacia el norte para poder cruzar la cordillera por Mendoza. Esto es Argentina, no podemos cruzar. No te preocupes, tenemos que hacer 2.500 kilómetros para cruzar Argentina. Y para hacer la odisea aún más complicada, nos sorprendieron algunas catástrofes naturales. Una tormenta de varios días desató una gran cantidad de aludes y desprendimientos que nos cortaba el paso a cada rato. Vino carabineros a pedirnos, a escoltarnos hacia el Chaitén a una... Estacionamiento de camiones. Posible dormir. Pronóstico de 62 nudos de viento. Pasamos para la no dormimos una mierda. Pero sobrevivimos, que es lo importante. Después de la carretera austral, ya entrado el invierno, nos tocó cruzar la cordillera con nieve. ¿Nos vamos a esquiar, Chilu? Es la única técnica posible y solución viable para que no te lloren los ojos. Porque si bien estuvimos muy cerca de un paso fronterizo en el sur, todas las fronteras estaban cerradas, a excepción del paso de los Libertadores, que estaba habilitado solo para camiones y argentinos volviendo a casa. Debemos ser los pocos argentinos que quedamos en Chile. Parte de la pandemia siguió en Mendoza, donde pasamos la cuarentena. Como pensamos en 15 días y no tenemos posibilidades de llevar a lavar la ropa, esta es la que va. Baño se convirtió en lavadero. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Logramos encender la camioneta después de 3 semanas, arrancó. Para luego irnos a la cordillera y pasar una temporada solos en la montaña, donde obviamente tampoco faltó la diversión y los deportes. Primera prueba superada. Uy, la cámara. No pasó nada, no pasó nada.
Y por supuesto, también seguimos trabajando. Hace 2 años que ya tenemos la camioneta. Pero nos tuvimos que ir de urgencia de Mendoza a Buenos Aires, en donde por asuntos familiares muy tristes estuvimos poco menos de un año casi sin viajar. Con los cortes de rutas por la pandemia fue difícil llegar a Buenos Aires. Y cuando finalmente pudimos volver a salir a la ruta, en una pequeña escapada al sur, se nos rompió el motor del Chessmóvil. Estamos buscando un mecánico relativamente cerca de donde estábamos, en medio de la nada misma. Es un ruido muy feo, todos los diagnósticos son malos. Esperamos siempre no terminar esta situación, no terminar arriba de una grúa. Qué lindo que es despertarse, estar nuevamente en la ruta. Parece que todo va bien, pero no, vamos arriba de la grúa. Con este nuevo panorama, el Chessmóvil quedó 4 meses en Tres Arroyos para ser reparado. Después de 4 meses, estuvo parada la camioneta, finalmente, hoy parece que va a ser un día. Qué momento más feliz. Siguió pasando el tiempo y cuando todo estuvo resuelto, pudimos volver a viajar. Volver a las rutas y al motorhome fue volver a casa, volver al eje, a nuestra esencia y a nuestro lugar seguro, nuestro refugio, el lugar en el que somos felices. Seguimos recorriendo con intenciones de conocer el norte de Argentina y Chile, pero entre medio pasaron cosas que nos hicieron cambiar los planes. Steve, los chicos de la ruta, Hakuna Matata, desprende la aventura. Nos encontramos con amigos que nos dieron el viaje y las redes sociales, y si bien el destino seguía siendo el mismo, cambiaron las prioridades. No, No se ve la ruta. hay un poco de huella. Ahí vas bien. Intentamos cruzar a Chile juntos los 6, Miren cómo estamos. pero la nieve y los días de espera nos hicieron intentar el único paso fronterizo abierto. Así que empezamos nuestro viaje hacia el norte, pero desde el sur. Nos estamos yendo hacia el sur, a ver si encontramos algún otro camino. A ver dónde logramos cruzar. Porque si bien el plan inicial siempre fue ir hacia el oeste, ahora estamos yendo para el sur para poder ir al norte. Creo que es peligroso, ¿eh? Voy a bajar, chicos, Se levantó una racha muy fuerte y se acaba de volar un panel. Esto es un peligro, boludo. A mí es la primera vez que me mueve la camioneta del piso. ¿Sí? ¿Qué, boludo? Me abració al volante. No, está muy zarpado. Che, ¿vos tenés comunicación con los Haku? Chicos, ¿se escuchan? ¿Están bien? El viaje en equipo fue espectacular. Fueron casi 4 meses increíbles entre Argentina y Chile, donde muchas risas y anécdotas dan fe de esto. Pero esto no terminó ahí. Si bien nuestros planes eran bajar por la cordillera del lado argentino, entre ellos 4 se encargaron de convencernos de seguir viaje hacia Perú. ¿Tiene lugar para 2 más? Hola. Rambo. Pero no es para allá, es para allá y para allá. ¿Cómo les fue? Re bien. Un poquito. Alguna comida. Uy, tomaste un montón de cerveza. Un poquito. Con los vecinos, en el deck de Chessmóvil. Y tanto nos convencieron que llegamos hasta el Ecuador. Así es, llegamos al hemisferio norte. Cruzamos la línea ecuatorial. Y no solo con la camioneta, sino que primero lo hicimos con el kayak. Decidimos que vamos a cruzar el Ecuador remando, en kayak. 3, 2, 1. Gente, cambiamos de hemisferio. Estamos en el hemisferio norte. Ecuador nos sorprendió gratamente. Es un país pequeño pero enorme, con gente increíble y muchos lugares para visitar con 1000 cosas para hacer.
En este país vivimos algunas de nuestras mayores aventuras. Vamos a agarrar nuestro kayak y nos vamos a ir al Amazonas por otra cuenta. Acampar por ahí. Acá estamos hace una hora bajo la lluvia. Remar igual, remar igual. Y allá se fue Chilu. Enorme la cueva, ¿eh? La verdad que fue súper intenso, pero valió requete la pena. Uno de los días más increíbles de nuestra vida. ¡Gente, llegamos! ¡Vamos! Pudimos llegar a los 4.850 metros. Hace mucho que no era 100% feliz como en este momento. Miren lo que es este lugar. Feliz. Mínimo feliz. Hasta aquí llegamos, a 5.500 metros, ¿no? ¿Estamos? ¿Te agarró miedo? ¿Te agarró miedo? Y dado que estábamos en la mitad del mundo y teníamos que emprender el regreso a Buenos Aires, en Quito decidimos cortar el viaje unos días para hacer mantenimiento intensivo de la camioneta. Y nos vinimos al taller de Cristian, donde amablemente nos recibió. Pareciera que la MB está en terapia intensiva, gente, pero no. Estamos solamente haciendo cosas de mantenimiento, rutina. Estamos por emprender un viaje largo donde se nos va a complicar conseguir buenos mecánicos. Fue entonces que tuvimos que tomar la gran decisión de vender la camioneta, o rifarla. Estamos haciendo un extreme makeover a la camioneta, va a quedar pero de re chupete. Lista para rifar. Así que el que se la gane, Vale que compren muchas rifas. compre muchas rifas porque se las estamos dejando. De esta manera le dábamos la oportunidad a cualquier persona de que ganara un motorhome por solo $5 o 5.000 pesos y pudiera cumplir su sueño de viajar. Y nosotros teníamos la posibilidad de ganar más que si la vendiéramos. Con lo recaudado planeamos comprar un barco. Y para nuestra gran suerte, dimos con el taller de Chris. Con lo que no solo la revisamos y reparamos, sino que también la pintamos. Cosa que habíamos dejado pendiente desde el inicio. Ven que no todo lo provisorio es para siempre. ¿Chessmobile 2.0? No lo puedo creer. ¿Qué opina, gente? Nos rejugamos. Así que con la camioneta 10 puntos y lista para viajar, emprendimos la vuelta. Chao, Chris. Porque claro, volvíamos a Argentina para terminar nuestro viaje motorhome y emprender nuestro siguiente proyecto, que en verdad había sido nuestro primer deseo, el plan A, dar la vuelta al mundo en barco. Vení bien ahí, vení bien. Así que mientras recorríamos lo que nos había quedado pendiente de Perú, preparábamos todo para la rifa. Yo no puedo creer este lugar. Estamos a punto de llegar al paso y esta parte es tan empinada que hicimos toda una escalera. Hoy en nuestra quinta noche en la Cordillera Blanca y lejos va a ser la peor noche. Miren lo que es este lugar. Inexplicable la felicidad que sentimos en este momento. Gente, miren esto, es increíble. Chilu bajó el kayak y quedó enterrada. No quiero perder mis chancletas. Zarpado. Estoy enterrada hasta la cintura, boludo. No puedo salir de acá. Y finalmente nos fuimos de este país impresionante en el que ya habíamos estado y al que sabemos que volveremos, porque siempre quedan cosas para hacer y lugares increíbles por conocer. Y es así como pasamos a Bolivia, que se merece mucho más que nuestra corta estadía, pero que fue tan linda como intensa. Que llueve, pero mal. No está lloviendo, o sea, llueve de acá arriba nomás. Estoy escapando. Y si bien ya habíamos estado previamente, esta vez el tiempo corría contra el reloj y no pudimos sumar muchos nuevos lugares para conocer. Yo estoy como si estuvieran navegando en un mar de sal. No hay ruta, no hay nada. Así es, Argentina nos esperaba, y nos esperaba con una fecha exacta e inamovible. Gente, seguimos ruta, seguimos camino hacia Argentina, hacia la frontera, falta poco, estamos a menos de 300 kilómetros, estamos con un solo día de margen, esperemos que no falle más nada. Porque si no entrábamos antes vencido el plazo del permiso del vehículo para estar fuera del país, teníamos que pagar una costosa multa para reingresarlo por aduana. Cosas que solo pasan en Argentina.
Se está cortado, ¿por qué está cortado? ¿Algún piquete por algún tema? Lo de siempre. No era predecible, pero somos el Chestín y nos tenía que pasar algo así. Hay un piquete en el puente de fronterizo entre Bolivia y Argentina. Milagrosamente, después de horas de esperar, ya está resuelto el tema, ya nos liberaron, ya todo. Siendo las 10 de la noche, estamos entrando a Argentina, gente, finalmente. Así es como fuimos cerrando el viaje con nuestro paso por el norte argentino y la puna de Atacama, con breves visitas al país vecino que nunca nos deja de sorprender. Finalmente, luego de que el Chess Móvil nos cruzara más de 20 veces la cordillera de los Andes, nos llevara hasta los 4.900 metros sobre el nivel del mar, más de una vez, pasara por varias catástrofes naturales. No hay mal clima, solo mala vestimenta. No, bien. Parezco un condón, no me importa nada. Se rompiera incontables veces. No, bastante complicado, le vamos a decir. Pude hacer los últimos 5 kilómetros a 5 kilómetros por hora, o sea que casi en una hora, no. En una matemática simple, rápida, Bueno, tardamos una hora. Está esperando la grúa. ¿Qué esperando? Hay que pedirla todavía. Y nos llevaran más de 93.000 kilómetros recorriendo Sudamérica, llegamos a Buenos Aires para encontrarnos con la mejor despedida y recibida que jamás hayamos imaginado. La juntada viajera en el Zaparrancho de Villars. Después de un año y medio llegamos finalmente a Buenos Aires. Hay una organización, estamos viendo los carteles de Motorhome, todo. Somos el Chestín. Y lo dijo la del Chess Team. Y ahora quieren navegar los Chess Team. Venir acá nos llenó de emoción en tantos sentidos que todavía no lo podemos creer. Y luego de pasar las fiestas en familia Feliz Navidad. y preparar todo lo pendiente para la rifa, finalmente llegó el día. Se rifaba en vivo nuestro motorhome. Estamos yendo a lo de los chicos de la ruta para hacer el vivo de la rifa. Mari está arengando al Chess Team. Ay, 2, 1. va. Dios mío. 91. 4, 7, 5, 9, 1. Betiana. Betiana se ganó el motorhome. Se ganó. Hola, ¿sí? ¿Hablo con Betiana? Sí. No sé si nos reconoce la voz. ¡Te ganaste! Betiana, te acabas de ganar un motorhome. No. Ay, no, me muero de la emoción. ¡Qué momento! ¡Cuántas emociones! ¡Cuántos llantos! Betiana Martino de Santa Fe salió ganadora de la rifa y todos nos emocionamos con ella. Pero ahora venía el momento más esperado, el día de la entrega. Estamos contentos de estar acá hoy y estamos súper agradecidos que todos hayan venido. Y tuvimos la suerte de poder organizarla junto con grandes amigos viajeros. No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los que vinieron a acompañarnos en este increíble y emocionante momento. Probablemente el momento más importante de nuestros últimos 5 años juntos. Las mayores aventuras que vivimos en nuestra vida y probablemente los mejores 5 años de nuestra vida fueron en ese motorhome. Hasta el momento. Ahora se viene lo mejor, ahora se viene nuestra mayor y verdadera aventura, el sueño de nuestra vida, que siempre fue la de dar la vuelta al mundo en barco. Así que tanto los que estuvieron en vivo como los que nos acompañaron desde el otro lado de la pantalla vivieron el épico momento cuando le hicimos la entrega a Betiana en nuestro motorhome. 3, 2, 1. En el que vivimos los últimos 5 años, el que fue nuestro hogar y refugio todo ese tiempo, y que ya no era más nuestro, pero que se iba para hacer feliz a otra persona, a otra familia. Estamos súper felices, gracias. Qué buena onda. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muy loco la sensación de que estuvo la última vez. Y que en ese momento nos daba la libertad de salir a cumplir nuestro sueño de navegar por el mundo. Así que con miles de lágrimas contenidas y otras no tanto, dejamos ir esta etapa que se termina. Esta temporada llena de aventuras y emociones, para darle lugar a algo mucho más grande y mejor. Porque si bien vivimos muchas desventuras y algunas tragedias, No me dolió tanto, pero bueno. y varios sustos y tristezas, Gente, nos acabamos de pegar el cagazo de nuestra vida.
Hoy no nos arrepentimos de nada. ¡El auto fantástico! Esta camioneta nos dio los 5 años más increíbles de nuestra vida. La Van Life nos hizo vivir las mejores aventuras. Necesitábamos un vehículo que nos permitiera llevar nuestras pasiones a cuestas y la MB nos dio mucho más que eso. Fuimos felices con ella y somos felices sin ella, porque no importa el medio, lo que importan son los sueños y los proyectos. Y si lo estaban pensando y todavía tienen alguna duda de si encarar este viaje por tierra, no lo piensen demasiado, el tiempo corre. Y sobre el viaje por mar, pueden vivir la experiencia junto a nosotros, acompañándonos en el día a día de esta aventura por el mundo. Así que esperamos que estén ahí, en cada episodio que se viene. Y no dejen de ir por sus propios sueños y convertirlos en proyecto, porque nada los detiene. No significa que vaya a ser fácil, pero todo lo que cuesta trae el triple de felicidad. Así como ustedes están del otro lado, viéndonos cumplir nuestros sueños, nosotros también queremos ser parte de los suyos, al menos ayudándolos con la inspiración. Y hasta acá, nuestra historia con el Chess Móvil, una de las mayores aventuras que vivimos hasta el momento. Otra prueba superada. Ah, sí. Esto fue una aventura más para el Chess Team. Qué boludo. Muy boludo.